Hola, ¿cómo están? Hoy es el viernes 10 de abril. Es un día muy especial para la religión católica, para la cristiandad. Es un día grande, como dicen. Y bueno, yo quisiera solamente comentar un par de cosas que la verdad me saltaron, me hicieron pensar un poco en todo esto que estamos viviendo. Y uno de ellos es lo que sucedió en Nueva York. Ya se había anunciado desde ayer, incluso se comenzaron a hacer estas cosas ayer. Eh, y es que hicieron tumbas comunes, fosas comunes. Bueno, tumbas porque la verdad que están bien hechas, los cadáveres están bien acomodados porque la intención es devolverlos a los familiares ya cuando haya pasado toda esta pandemia, ¿no? Pero la imagen creo que es la nota, ¿no? Es la información, es lo que significa el coronavirus actualmente, es el miedo que tenemos a morir, es el miedo que tenemos a acercarnos a nuestros familiares más queridos porque nos pueden infectar, porque sabemos que es malo, porque podemos seguir infectando a más gente, porque puede ser terrible. Pero la imagen por sí sola es tremenda, ¿no? Eso fueron hechos en un parque del Bronx, por ahí en alguna zona del Bronx y en Nueva York, claro. Y bueno, la otra es que aquí en New Jersey, la verdad ya llegamos a los 51.500 casos. No se detienen estas últimas. eh, Se reportaron 3.748 nuevos casos. Yo creo que tiene un poco también que ver con que se han estado haciendo pruebas en general, ¿no? Y muchas de las personas que tienen el coronavirus, pues son enviadas a casa. No crean que es displicencia médica. Lo que ocurre es que en este tiempo se ha aprendido que las personas que están saludables y presentan síntomas del coronavirus, sin llegar a casos extremos, por supuesto, pueden ser curados, ¿no? Si yo tengo coronavirus y soy sano, me quedo en la casa y de acuerdo con los medicamentos que me dé mi doctor, seguramente me voy a reponer. Esa es la idea en general. Pero de todos modos el número de muertos ascendió a 1.700, ¿no? Lo cual quiere decir que como a mí me da la impresión de que el virus se está moviendo hacia nuestro estado, entonces el pico de nosotros va a llegar más tarde que el de Nueva York y por lo tanto debemos de tener eh, muchísimo cuidado, hay que cuidarse mucho. Bien, les decía que este viernes es el Viernes Santo, es el viernes cuando, según la tradición, crucifican a Jesús. En México se hace una gran celebración en Iztapalapa, es muy famosa a nivel mundial. Se hace toda la pasión y muerte de Jesús, se escenifica toda la pasión y muerte de Jesús con todo el imperio romano ahí, con todos los judíos al lado. Recuerden que Jesús era judío. Para mí Jesús es uno de los grandes pensadores que ha dado el mundo, es un hombre muy bueno y además su figura se enaltece porque según la Biblia eh, predica el amor, predica el respeto y muere al final por amor a los hombres. Como dicen en las liturgias modernas, derrama su sangre por el bien del hombre y eso lo enaltece, lo hace muy grande. Bueno, con respecto de esto, estaba yo recordando que hace muchos años leí un cuento, lo busqué, me lo encontré y quiero platicárselos porque, bueno, para que pasen la tarde, ¿no? Con los niños. El cuento se llama El gigante egoísta y es de Oscar Wilde y me daría mucho gusto saber que lo conocen porque es un cuento muy lindo. Oscar Wilde es un escritor irlandés. Entonces les digo, el cuento se llama El gigante egoísta y no se los puedo leer porque es muy largo, pero voy a hacer algo, voy a leer un poco y voy siguiendo la jugada y se los voy platicando eh, de manera rápida. Ok, todas las tardes al volver del colegio tenían los niños la costumbre de ir a jugar
al jardín del gigante. El gigante no estaba en ese tiempo y entonces los niños aprovechaban para meterse al jardín y jugaban porque además era grandísimo, estaba lleno de árboles, lleno de melocotoneros, de flores, de césped hermoso, y los niños gritaban: qué dichosos somos aquí, ¿no? Un día regresó el gigante, que había ido de visita con algunos de sus amigos, y cuando llegó vio a los niños que jugaban en el jardín. ¿Qué hacéis aquí?, les preguntó. Y los niños huyeron, se asustaron mucho. Mi jardín es mío, dijo. Entonces, muy enojado, hizo una barda, una gran barda que nadie podía salvar, y alrededor puso carteles que decían: este jardín es mío, y queda prohibida tajantemente la entrada a los niños. Así que dejó a los niños sin un lugar donde jugar. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta. Tomaron la costumbre de pasearse, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que estaba detrás de aquellos ladrillos, ¿no? Y decían: qué felices éramos aquí y ahora ya no podemos entrar. Pero entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y flores y frutos, menos en el jardín del gigante. Ahí seguía siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar en ese jardín, y las flores no querían florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto que se regresó. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. La primavera se ha olvidado de este jardín, exclamaban. Gracias a esto vamos a vivir en él todo el año. Así que el viento, el frío, la nieve se hicieron los dueños de aquel jardín y la pasaban muy bien. El gigante escuchaba solamente el retumbar el tiki-taka del granizo sobre el tejado de su gran castillo, ¿no? Y él se asomaba a la ventana y decía: ¿por qué no habrá llegado a mi jardín la primavera? ¿Qué pasará? En todos lados veo frutos, veo árboles hermosos. No sé qué ocurra. El otoño trajo frutos de oro a todos los jardines, pero no dio ninguno en el del gigante. Entonces comenzaron a decir los frutos, los árboles, el pasto, comenzaron a decir: este gigante es muy egoísta, ni hay que ir ahí. Y no iban. Y era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles. Una mañana, el gigante, acostado en su lecho, pero despierto ya, oyó una música deliciosa. Sonó tan dulcemente en sus oídos que hizo imaginarse que los músicos del rey pasaban por ahí. En realidad era un pajarillo que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín hacía mucho tiempo, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir. Un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. Creo que ha llegado al fin la primavera, dijo el gigante. Y saltando del lecho se asomó a la ventana y miró. ¿Qué fue lo que vio? Pues vio un espectáculo extraordinario. Por una brecha pequeña en el muro, los niños se habían deslizado en el jardín, encaramándose a las ramas de los árboles. Sobre todos los árboles que alcanzaba él a ver, había un niño, y los árboles se sentían tan contentos de sostener nuevamente a los niños, que se habían cubierto de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban de unos para otros cantando con delicia, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era un bonito cuadro. Solo en un rincón, en el rincón más apartado del jardín, seguía siendo invierno. Allí se encontraba un niñito muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido subirse al árbol. El árbol agachaba las ramas y le decía: vamos, pequeño, sube. Y se doblaba todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. Entonces sucedió lo increíble. El corazón del gigante se enterneció y dijo: qué egoísta he sido. Así que, sin perder el tiempo, echó a andar sobre aquel árbol en la esquina, tomó al pequeño entre sus brazos y lo puso en el árbol. Y estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho, ¿no? Entonces, cuando los niños le vieron,
cuando los niños vieron que había bajado y que se había dirigido a aquella esquina donde estaba el niño, se asustaron mucho y se volvieron a ir, ¿no? Entonces el gigante estaba concentrado con el niñito, lo había puesto en el árbol y lo dejó jugar. Dice, tú puedes jugar. Y en el árbol había llegado la primavera, pero en el jardín otra vez volvió a ser invierno. Pero el gigante ya se dio cuenta para entonces todo lo que estaba pasando. Tomó un gran martillo que tenía guardado y empezó a derrumbar la barda hasta que no quedó nada. Y fue a llamar a los niños, a gritar desde la parte alta de su castillo para que los niños llegaran a jugar a su jardín, ¿no? Y a partir de entonces los niños empezaron a ir a jugar al jardín y el gigante siempre les preguntaba por aquel pequeñito, por su amigo, y les decía, ¿no lo han visto? Y los niños, no, dice, no sabemos nada de él, parece que se ha ido. Díganle que venga mañana. Y así se la pasó. Pasaron muchos años y el gigante envejeció, se fue debilitando y ya no jugaba con los niños y se la pasaba sentado en un gran sillón. Dice, tengo muchas flores bellas, tengo muchos árboles bonitos, tengo un césped bien bonito, pero los niños son las flores más bellas. Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no detestaba el invierno, sabía que no es sino el sueño de la primavera y el reposo de las flores. De pronto, se frotó los ojos atónito y miró con atención. Realmente era una visión maravillosa. En un extremo del jardín había un árbol casi cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro y colgaban de ellas frutos de plata. Bajo el árbol aquel estaba el pequeñuelo a quien quería tanto. El gigante se precipitó por las escaleras lleno de alegría y entró en el jardín. Corrió por el césped y se acercó al niño, y cuando estuvo junto a él su cara enrojeció de cólera y exclamó, ¿quién se ha atrevido a herirte? En las palmas de la mano del niño y en sus piececitos veíanse las señales sangrientas de 2 clavos. ¿Quién se ha atrevido a herirte?, insistió el gigante. Dímelo, voy por mi espada y lo voy a matar. El niño le respondió, no, estas son las heridas del amor. ¿Y quién es ese?, dijo el gigante. Un temor respetuoso le invadió. Cayó de rodillas ante el pequeño. El niño le sonrió al gigante y le dijo, tomándole una de sus mejillas, le dijo, tú me dejaste una vez jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo al mío, que es el paraíso. Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto, bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. Ojalá lo hayan disfrutado. Nos vemos.